Una de las últimas noticias en estos canales ucranianos vinculados al ámbito militar habla de que Irán se está preparando para lanzar misiles balísticos contra territorio ucraniano. Y esto llega después del ataque ucraniano contra un carguero iraní. En primer lugar, me parece muy extraño. Cualquiera que conozca el comportamiento del ejército iraní, de las Fuerzas Armadas iraníes, no creo que haya ningún ataque inminente de Irán contra Ucrania. Pero, viendo lo que está ocurriendo, ¿cuál es su interpretación de este tipo de noticias que salen de Ucrania? Y sobre el otro asunto, el principal, que es el ataque ucraniano contra un carguero que debía llegar a Irán, pero que iba de Rusia a Irán y fue alcanzado por un dron ucraniano, si no me equivoco. Adelante, John. Sí, bueno, solo para completar algunos detalles de contexto, el ataque del que hablas ocurrió el 25 de julio. El buque, creo que se llamaba Ana, estaba en aguas territoriales rusas frente a Astrakhan. El embajador iraní en Moscú, Qasem Jalali, ha hecho una declaración bastante detallada a la prensa rusa, en la que dijo que Irán espera, y miro hacia abajo para citar las palabras exactas, que Irán espera una respuesta seria al ataque de Ucrania contra el buque iraní en aguas territoriales rusas, en el Caspio, el día 25. El ataque provocó que el dron impactara contra el puente del buque y que muriera un marinero iraní. El diplomático iraní dijo que el buque estaba a 5 kilómetros de la costa. Había fondeado durante una tormenta, así que no estaba navegando. Estaba resguardada, fondeada en aguas territoriales, y eso fue lo que ocurrió. No es la primera vez que los ucranianos atacan objetivos en el Mar Caspio. También afirman haber usado drones para atacar plataformas rusas de producción de petróleo dentro de la zona rusa del Mar Caspio. Así que no es la primera vez que drones ucranianos atacan en el Mar Caspio. Lo que sí es una novedad es que hayan atacado a un buque iraní que cubría la ruta entre Astrakhan y la costa iraní. Y ocurre en un momento clave. Hablaremos de ello en un minuto. Pero quienes sugieren que Irán va a tomar represalias no entienden en absoluto lo que ha dicho la parte iraní ni lo que ha dicho la parte rusa. Hay una diferencia realmente interesante e importante, porque al día siguiente, el 26 de julio, el ministro de Exteriores iraní, Arakchi, telefoneó al ministro de Exteriores ruso Lavrov en Moscú. Y los dos ministros han dado versiones ligeramente distintas o significativamente distintas de su conversación. Tengan presente que lo que estoy diciendo aquí es que la parte iraní espera que la parte rusa tome represalias, no que la parte iraní vaya a tomar represalias directamente. En el comunicado ruso, Lavrov no dice más que expresó sus sinceras condolencias por la muerte de un marinero iraní en el ataque del 25 de julio contra un carguero de propiedad iraní, el Ana, que había salido de Astrakhan con carga civil. El ministro de Exteriores de Rusia dijo que el ministro de Exteriores de Irán agradeció a las autoridades de Astrakhan que prestaran asistencia a la tripulación del buque atacado. La parte iraní dio una versión muy distinta. Por un lado, la versión publicada en Twitter por Arakchi fue, cito, Zelensky atacó un buque comercial iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, llevada a cabo a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra. Digamos que esta es una forma un tanto extraña de describir lo ocurrido. Después, en conversaciones con la representante de la Unión Europea, Kallas, y con Lavrov, Arakchi dejó claro que lo que hizo el gorrón de Kiev, es decir, Zelensky, no puede quedar sin respuesta. Entonces, Arakchi publicó otro tuit diciendo, nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo, cualquier agresión contra Irán obligará a una respuesta contundente y decisiva. En resumen, ¿qué está pasando aquí? En primer lugar, Ucrania e Irán han tenido graves diferencias. Si lo recuerdan, la parte iraní derribó un avión que cubría la ruta entre Teherán y Ucrania,
matando a los pasajeros a bordo. Fue, en esencia, un caso de derribo por error durante un periodo de alerta, cuando la defensa aérea iraní abatió el avión. Desde entonces, las relaciones entre ambos países nunca han sido buenas. En segundo lugar, todo el mundo entiende, tanto en Kiev como en Moscú, que los drones iraníes han ayudado considerablemente a la parte rusa en sus operaciones durante la guerra desde 2022. Y ha habido transferencia de tecnología. Permítame señalar un par de cosas sobre la naturaleza de la ayuda rusa. Zelensky dijo, por cierto, que Zelensky se reunirá dentro de 30 minutos en la Casa Blanca con el presidente Trump. Y 1 hora y media después, el primer ministro israelí Netanyahu estará en Washington y se reunirá con Trump. Así que estamos hablando de ellos, por así decirlo. Lo que dijo Zelensky en unas declaraciones al periódico británico Financial Times durante el fin de semana fue que Rusia está proporcionando inteligencia por satélite y que recalcó, ayudó materialmente a Irán a atacar objetivos estadounidenses. Hablamos mucho de eso la semana pasada. Sí, Estados Unidos acusa a Rusia de escalar la situación y de permitir que Irán ataque a personal estadounidense, matando a estadounidenses en bases de Estados Unidos y bases de la CIA por todo Oriente Medio. Ahora, permítame dejar un punto muy claro. Estoy buscando mi copia del pacto entre Irán y Rusia, que se firmó en enero de 2025. Permítame señalar que los artículos 4 y 5 exigen que Rusia proporcione inteligencia a Irán. El artículo 4 dice, con el fin de reforzar la seguridad nacional y hacer frente a amenazas comunes, los organismos de inteligencia y seguridad de las partes contratantes intercambiarán información y experiencia y aumentarán el nivel de su cooperación. Al intercambiar información, no cabe duda de que dentro del grupo militar de trabajo de Irán y Rusia, desde ese pacto, el intercambio de inteligencia es un requisito. No hay ninguna duda al respecto. Ahora bien, en segundo lugar, el artículo 5 del pacto exige que cuando haya una posible guerra, ataque o invasión de una u otra parte, los dos países consulten y cooperen para hacer frente a amenazas militares y de seguridad comunes, de carácter bilateral y regional. Eso es lo que los dos países ya han firmado. Eso es lo que el presidente Putin firmó con el presidente Zelensky hace casi año y medio. Así que no hay ninguna duda al respecto. Por otro lado, cuando Rubio se reunió con Lavrov, y hablamos de ello extensamente la semana pasada, quedó claro que Rubio transmitió la advertencia de Trump. Rusia no debía ayudar a Irán a atacar y matar a estadounidenses. Lavrov respondió, y también lo comentamos y subrayamos la semana pasada, que Estados Unidos está ayudando en los ataques con drones ucranianos contra civiles rusos, así como contra objetivos militares rusos. Y que, si Estados Unidos continúa, Rusia continuará. Parecía un caso claro en el que Lavrov le aseguraba a Rubio, si escaláis contra nosotros, escalaremos contra vosotros. Si matáis a nuestra gente, mataremos a la vuestra. No puede haberse dicho de una forma tan cruda cuando Rubio y Lavrov se reunieron. Desde entonces, Lavrov parece haber rebajado la dureza de esa represalia. Así que, cuando se produjo el ataque el 25 de julio contra el buque iraní de Astrakhan, tenemos de nuevo otro caso que plantea hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Putin para combatir la escalada de Estados Unidos contra la infraestructura energética rusa, la economía civil y demás. Vemos una vez más que cuando Arachi dice, nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo, ¿significa eso que Rusia tomará represalias, como dijo el embajador iraní, contra objetivos ucranianos? ¿Qué significa ojo por ojo en esta guerra? Ahora bien, las dos guerras están vinculadas. El frente iraní y el frente ucraniano están vinculados para todas las partes: Estados Unidos, Ucrania, Rusia e Irán. Así que tenemos, como dijimos la semana pasada, una prueba seria de lo que significan las represalias para el presidente Putin. ¿Es lo mismo que Lavrov transmitió a Rubio la semana pasada? Es algo distinto o menos. Precepten Cristina realmente atentid.
really burning questions. What we've heard in the podcasts is Lo que hemos oído en los podcasts es que Rusia ha intensificado claramente sus ataques contra Odessa y está intentando cortar el Mar Negro como punto de llegada de cargamentos a Ucrania y como vía de salida para las exportaciones ucranianas. Sin embargo, al cortar las rutas marítimas, la parte rusa no puede bloquear las rutas alternativas a través de Rumanía, por el Danubio y por esa vía hacia Ucrania. Por otro lado, lo que todavía no vemos es la represalia de la que hablé la semana pasada: cortar las rutas terrestres hacia Ucrania y desde Ucrania hacia Polonia y Rumanía. Así que lo que señala este ataque contra un petrolero o ataque en el Caspio es una vez más la prueba para el presidente Putin. En cierto modo, el embajador iraní lo subrayó. ¿Cuál va a ser la respuesta seria de Rusia ahora que las dos guerras y los dos campos de batalla se han conectado? now that the two wars and two battlefields have been connected. John, you've mentioned the two. John, has mencionado a los dos, el primer ministro de Israel y Zelensky. Ambos van a reunirse hoy con Donald Trump. ¿Y cómo ves estas dos guerras en conjunto? Vamos a ver una continuación de la guerra de una manera en que ambas puedan fusionarse, de algún modo, como intenta hacer Zelensky. No sé si ves algún tipo de, ya sabes, disposición por parte de Zelensky a hacerlo, porque eso le ayudaría muchísimo si convence a Estados Unidos de que pueden ayudarnos, de que podemos atacar, ya sabes, el barco, todos esos envíos de Rusia a Irán. Eso podría ser algún tipo de cooperación entre los dos. Y sería una opción viable para Donald Trump. No sé cuál es tu interpretación al respecto. Y por otro lado, el caso de Benjamin Netanyahu, en mi opinión, es más complicado. Y a medida que pasa el tiempo, ya sabes, aumenta la complejidad de la cuestión en Asia Occidental. Tenemos un nuevo bloqueo sobre Arabia Saudí. El estrecho está cerrado. Bab al-Mandab está sometido a una enorme presión por parte de Yemen. Y Estados Unidos, por lo que hemos visto hasta ahora, parece que no hay tanta disposición por parte de Donald Trump a continuar la guerra, porque sus ataques en el sur y el oeste de Irán no lograron gran cosa. Incluso entre quienes están muy, diría yo, dentro de Irán, hay mucha negatividad hacia Estados Unidos. Dicen que Estados Unidos intenta hacer esto y aquello. Pero incluso con esos argumentos, no se ve que Estados Unidos esté golpeando tantos puntos estratégicos en el sur y el oeste de Irán. Ellos no sienten tanta presión. De algún modo, sienten que tienen el dominio de la escalada a medida que pasa el tiempo. No necesitan apresurarse a atacar ni a pasar a la ofensiva. Simplemente se quedan a la espera, observando lo que hace Estados Unidos para reaccionar. ¿Cuál es su interpretación de esto? Bueno, has planteado 3 puntos distintos y valiosos. Déjame abordarlos uno por uno. Centrémonos muy brevemente en la reunión que Netanyahu está a punto de mantener en la Casa Blanca a las 11. Por lo que puedo ver, llega en lo que la publicación israelí en Washington, Axios, llama un Bibi debilitado, llega a su momento con Trump. Estoy leyendo del texto. Axios es un portavoz de la propaganda israelí, publicado como medio estadounidense en Washington y respaldado por Trump, con un reportero israelí llamado Barak Ravid. A Ravid le han transmitido, desde varias fuentes israelíes distintas, que Netanyahu necesita la reunión para lograr que Trump lo respalde de cara a las elecciones de octubre. Las elecciones de octubre en Israel, para las que acaban de aparecer sondeos israelíes. No pretendo ser un experto en Israel, más allá de lo que hemos comentado antes, pero permítame señalar las encuestas, porque quizás sea algo novedoso para nuestra audiencia. Y a día de hoy, Netanyahu está empatado en las preferencias de los votantes israelíes para primer ministro con el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot. Ambos tienen un nivel de aprobación del 38%. Naftali Bennett, que es otro candidato, está bastante más abajo, pero los primeros ministros en Israel tienen poder en función de los escaños de su partido en la Knesset. El partido de Eisenkot, que es nuevo,
podría obtener, según las encuestas, unos 23 escaños. El Likud de Netanyahu, que lo pondría o lo mantendría como primer ministro, unos 22. Bennett, 14. Y luego hay muchos partidos pequeños. Bennett, 14, and then you have a lot of small parties. The smaller the party, the smaller the numbers. Cuanto más pequeño es el partido, más reducidas son las cifras, y más difícil resulta siempre en la política israelí calcular qué coalición sería necesaria para mantener a Netanyahu en el poder, para conservar su cargo de primer ministro, frente a qué coalición llevaría a Eisenkot o a Bennett al cargo de primer ministro. Ahora, en ese contexto, ese es el contexto en el que Axios dice que Netanyahu ha llegado. Axios afirma que Netanyahu quería ir a la Casa Blanca la semana pasada, pero que le rechazaron. Trump estaba ocupado. Hoy le han encajado entre Zelensky a las 9:30 y el funeral de Lindsey Graham, al parecer a la 1. Así que Trump no necesariamente va a tener una oportunidad importante de prensa, ni con Zelensky ni con Netanyahu. Pero esperemos a ver. El que tenga una oportunidad de prensa es el que está más favorecido. The one who gets a press opportunity is the one that's more favored. The Wall Street Journal, the Washington Post, and other The Wall Street Journal, The Washington Post y otros portavoces del pensamiento de la administración afirman que Zelensky va a recibir una cálida bienvenida. Sobre Netanyahu, no están seguros. Si Netanyahu consigue el respaldo electoral, que Trump hasta ahora se ha mostrado reacio a darle, eso es a lo que ha venido. ¿De acuerdo? Y digamos que eso podría ser más que suficiente para los israelíes hasta que el Congreso vuelva a reunirse para votar sus medidas de suministro de armas y apoyo financiero, lo que ocurrirá en otoño. Volviendo a la cuestión de Zelensky y a su pregunta sobre cómo ve Estados Unidos las dos guerras, entendámoslo en términos de la película supertaquillera La Odisea, que algunos de nuestros espectadores quizá hayan visto y que todo el mundo conoce. Some of our audience may have seen and everybody knows about. The blockbuster film basically represents La superproducción cinematográfica representa en esencia una interpretación errónea de la guerra, según la cual la sed de sangre es buena si eres el rey, si ganas tus guerras y si los dioses están de tu lado. A grandes rasgos, así es como piensa Trump. Y así es como lo mostraban los tweets de Trump durante el fin de semana. Publicó una serie de tweets en los que se presentaba como el rey del mundo, el protector del mundo, el hombre que aplasta a Irán. Hubo varios tweets publicados con pocos minutos de diferencia, que mostraban a Trump con los puños sobre Irán, provocando explosiones, con los pies encima de uno de los bombarderos furtivos estadounidenses, y así sucesivamente. Trump tiene sed de sangre y cree que la violencia es moral y que funciona. Is both moral and it works. Now, he has Ahora cuenta con individuos algo menos primitivos, pero más calculadores, como Stephen Miller, o como la Junta de Jefes de Estado Mayor, como John Ratcliffe en la CIA, que calculan cómo utilizar la sed de sangre de Trump y su confianza en esa sed de sangre al estilo de la Odisea, en las dos guerras permanentes que quieren librar. Quieren librar una guerra permanente contra Irán hasta que Irán sea destruido. Y no veo, pese a todas las pérdidas tácticas y operativas que ha sufrido Estados Unidos y a las pérdidas correspondientes del lado iraní. No veo que haya ningún abandono de la estrategia estadounidense en esa guerra. En segundo lugar, también quieren librar una guerra permanente, así contra Rusia. Y lo que creen tanto la prensa que promociona a Zelensky como Trump es que Trump está ahora comprometido con una guerra permanente contra la economía rusa para destruirla. Ahora bien, él sí firmó, ya lo hemos dicho antes, dos documentos. Uno fue el acuerdo del G7 en Evian, Francia, creo que fue la última semana de junio. Comprometía al G7, las grandes potencias de Europa, más Canadá y Estados Unidos, a perjudicar la economía rusa de forma permanente. Después, eso se repitió en la declaración de la OTAN en Ankara, que Trump también firmó, comprometiéndose también a una guerra permanente y a largo plazo contra Rusia. Ahora, lo que nos dicen los órganos de propaganda, desde Londres hasta Frankfurt, Kiev, Washington y Nueva York, es que Trump considera que la escalada de la guerra de drones de Zelensky está haciendo un buen trabajo,
que lo está haciendo bien, que Trump apoya esa escalada y seguirá financiándola y ayudando en ella. Bueno, creo que con esto respondo a tu pregunta. I think this is answering your question. You have basically a very primitive. Básicamente, tienes a un individuo muy primitivo y sanguinario que cree que es rey, el rey del mundo, por así decirlo, y cree que está ganando esas guerras mediante un nivel de violencia que el otro bando, ya sea Irán o Rusia, no puede combatir eficazmente. Y cree que los dioses están de su lado, en el caso de Trump, como en la historia de la Odisea. También cree que la tecnología armamentística, su tecnología, la mejor del mundo, como no deja de tuitear, prevalecerá, y que tendrá el final feliz que se ve en la Odisea. ¿Recuerdan lo que dice la película La Odisea? Remember what the Odyssey film says? A king leaves behind a genocide. Un rey deja tras de sí un genocidio, la destrucción de Troya, la esclavitud de todas sus mujeres. Deja tras de sí un genocidio exitoso mientras regresa a casa. De camino a casa, disfruta de un descanso y una recuperación muy lujosos y placenteros. Se acuesta con Calipso, una de las mujeres más hermosas que encuentra de camino, y se olvida de su esposa, que lo espera, la reina Penélope, en Ítaca. Lo que ocurre en Ítaca es que hay 108 oligarcas. Los llaman pretendientes. Quieren tomar el poder, pero no pueden hacerlo sin casarse con la reina. Y no pueden hacer eso sin dar por hecho que Odiseo está muerto. El hijo de Odiseo, Telémaco, es un chico relativamente débil. Telemachus is a relatively weak boy. If this begins to sound like modern US Si esto empieza a sonar a la política estadounidense actual y a la forma actual de Estados Unidos de hacer la guerra, es porque así piensa Trump. Así cree Hollywood que piensa Trump. Así quiere Hollywood que piensen los estadounidenses. Así que amigos, si son estadounidenses y pueden ver esta película, les recomiendo encarecidamente que no lo hagan. Escuchen el podcast y entiendan dónde termina realmente esta sed de sangre. Puede terminar, pero lentamente, y termina con una guerra permanente. Una guerra permanente contra las dos economías, los dos pueblos, los dos liderazgos políticos. Y nada parecido a la masacre de los 108 hombres con la que termina el regreso de Odiseo. El asesinato de las esclavas que servían a los pretendientes durante la ausencia de Odiseo. Y luego, la escena de tortura y mutilación genital que aparece en el poema, pero que discretamente se ha omitido en la película. Ese nivel de crueldad, ese nivel de violencia moralmente justificada, si eres el rey, si eres un ganador y los dioses están de tu lado, así es como piensa Trump. Por debajo de eso está la imagen de unos votantes que siguen apoyando firmemente todo eso. Y los técnicos de la Casa Blanca ven que, aunque Trump pierde aproximadamente un punto porcentual de aprobación cada semana, el problema al que se enfrenta es la inflación. El problema que tiene que controlar es el precio del petróleo en el surtidor. Pero permítanme añadir, entre paréntesis, algo muy claro. Let me add parenthetically one very clear thing.